Con estas tres premisas, ¡comenzamos! Tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de tensión continua con una resistencia. Todo el circuito más básico que existe. La fuente de tensión vamos a decir que es de 5 voltios y la resistencia vamos a decir que es de 10 ohmios, por ejemplo. Queremos calcular la corriente, queremos calcular la intensidad que circula por este circuito. Para calcular la intensidad podemos hacer uso de la ley de Ohm. La ley de Ohm, como conocemos, es que la caída de tensión en una resistencia es proporcional al valor de corriente que fluye por ella y a la resistencia. De esto podemos deducir que la corriente será la tensión partido la resistencia. Es decir, que en este caso la corriente será 5 voltios partido 10 ohmios, que es igual a 0,5 amperios. Aplicando la ley de Ohm a este circuito podemos confirmar que la corriente que fluye por la resistencia va a ser de medio ampere. Y va a ser de medio ampere a lo largo de todo el tiempo que este circuito funcionando, porque tiene una fuente de alimentación, tiene una excitación, esta resistencia continua. Vamos a ver ahora el caso de la señal alterna. Para comprender bien la señal alterna vamos a apoyarnos en una gráfica y sobre ella vamos a deducir todos los parámetros de esta señal. No tenéis que saber absolutamente nada para poder ver este vídeo y comprenderlo todo. Aquí tenemos dos ejes perpendiculares. Normalmente se representan como el eje X y Y, pero en nuestro caso vamos a ver cómo varía el valor de tensión en función del tiempo. El tiempo va avanzando y el valor de tensión tiene valores positivos y valores negativos. Bien. Vamos a graduar la gráfica para que la podamos analizar mejor. Sobre esta gráfica vamos a representar una señal senoidal. La señal senoidal, como sabéis, tiene paso por cero en sentido ascendente. Ya que tenemos la señal senoidal dibujada, empezamos a analizarla. Primero vamos a analizar el eje X, es decir, el eje del tiempo. Esta señal que tenemos aquí, si os fijáis, comienza en t igual a menos 2, baja la tensión, sube la tensión y baja la tensión. Y en t igual a 2 comenzaríamos otra vez a repetir el mismo ciclo que hemos visto, baja la tensión, sube la tensión y baja la tensión. Con lo cual podemos deducir que la periodicidad de esta tensión, el periodo, que se representa con la letra T mayúscula, el periodo de esta señal es de 4 segundos. Es decir, esta señal tarda 1, 2, 3 y 4 segundos en hacer un ciclo completo. Con lo cual el primer parámetro lo tenemos, periodo es 4 segundos. Muchos habréis fijado que cuando hablamos de la velocidad de una señal, cuando hablamos de los ciclos por segundo, no lo solemos expresar en periodo, lo solemos expresar en frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Con lo cual, si tenemos el periodo que es 4 segundos, la frecuencia es 1 partido 4 segundos, que esto es igual a 0,25. ¿0,25 qué? Os preguntaréis, porque recordad que no se debe poner ningún número, ningún resultado sin su unidad. Pues 0,25 hercios. El valor en el que se mide la frecuencia son los hercios. Ya tenemos el primer paso del análisis completo. Simplemente fijándonos en el eje del tiempo, hemos calculado el periodo y hemos calculado la frecuencia. Vamos ahora a centrarnos en el eje vertical, el eje de la tensión. A ver qué podemos deducir de este eje vertical. La tensión en el eje vertical tiene un valor máximo, que es este de aquí, y un valor mínimo, que es este de aquí. Al ser una señal periódica, siempre va a tener el mismo valor máximo y el mismo valor mínimo. ¿Qué valores son estos? Pues mirad, el valor de tensión máxima, ¿cuánto sería? Pues 0, 1 y 2. El valor de tensión máxima es de 2 voltios. El valor de tensión mínima, muchos ya lo estaréis diciendo por el fondo de la clase, el valor de tensión mínima es de menos 2 voltios. Si os fijáis, menos 1 y menos 2 voltios. Con respecto al eje vertical, el segundo valor que me interesa que conozcamos es el valor de la amplitud. La amplitud de una señal se refiere al valor que existe entre su punto mínimo y su punto máximo. Con lo cual, como sabemos que la tensión en su pico máximo es de 2 voltios y su pico mínimo es de menos 2 voltios, la distancia que existe entre ambos puntos es 4 voltios. Así que podemos deducir que esta onda tiene una amplitud de 4 voltios. Por último, nos quedan dos valores por explicar, que es la tensión pico y la tensión pico a pico. Mirad, la tensión pico es la mitad de la amplitud, es decir, es el valor que existe entre el paso por cero y su pico máximo.
el pico máximo de la onda. En este caso la tensión pico es de 2 voltios. Y la tensión pico a pico se corresponde con la amplitud. Es la tensión que existe entre el pico mínimo y el pico máximo. Así que en esta onda tendríamos una tensión pico a pico de 4 voltios. Fijaros como simplemente mirando la función y analizándola con detenimiento prácticamente podemos deducir todos estos valores que no son pocos, ¿vale? Así que con estos valores ya claros voy a apuntarlos por aquí arriba, los más importantes, porque veis que muchos se pueden deducir de otros, y vamos a ver cómo podríamos calcular la corriente cuando la fuente de alimentación, lo que excita nuestra resistencia, es una señal de este tipo. Los valores que vamos a apuntar más importantes son la frecuencia, que es 0,25 Hz, y vamos a apuntar también la tensión pico. La tensión pico, que es de 2 voltios. Vamos al mismo ejemplo de antes. Tenemos una fuente de alimentación, en este caso es una fuente alterna, una resistencia y una resistencia. La resistencia va a ser al igual que antes, de 10 ohmios, y el valor de la fuente de tensión, que en este caso son 2 voltios pico. Cuando pongáis valor de tensión de una fuente de señal alterna, tenéis que especificar si habláis de tensión pico a pico, tensión RMS, que he visto algunos productos incluso que vienen con tensiones, simplemente ponen 2 voltios, y esto cuando hablamos de una señal alterna es totalmente incorrecto. Hay que especificar de qué tensión hablamos. Igual que hemos visto antes, vamos a calcular la corriente. Os recuerdo que la corriente que hemos deducido, esto lo hemos deducido de la ley de Ohm, es la tensión partido la resistencia. Cuando el circuito es continuo, la tensión está muy clara, se pone su valor de tensión, que no varía a lo largo del tiempo. Pero cuando el circuito es alterno, como este caso que estamos viendo, ¿qué tensión utilizamos? Utilizamos la tensión pico, utilizaríais la tensión pico a pico, que es la tensión completa, utilizaríais la tensión media, iríais midiendo en cada momento qué valor de tensión va teniendo la onda en ese momento y iréis la media. Pues no se utiliza ni una ni otra. Para calcular corrientes, para calcular potencias en circuitos alternos, tenemos que introducir el concepto de tensión RMS. La tensión RMS, que esto significa en inglés root mean square, es decir, raíz media al cuadrado. El concepto de tensión RMS, raíz media al cuadrado, es un concepto que solo es aplicable a circuitos alternos. Y es que la tensión RMS se define como la cantidad de calor que se va a generar en esta resistencia si esa fuente de tensión fuese continua. Es decir, cuando tenemos una fuente de tensión continua, cuando la tensión a lo largo del tiempo es continua, se puede deducir que por la resistencia va a circular todo el rato la misma corriente. Cuando la fuente de tensión es alterna, sin embargo, no todo el rato va a circular la misma corriente por la resistencia. En el momento que estemos en 2 voltios circulará una corriente máxima y en el momento que estemos en menos 2 voltios también. Pero cuando la señal de tensión esté en este punto, por ejemplo, en el paso por cero, puesto que la tensión es cero, la corriente también. Con lo cual, en este caso, la corriente va a ir variando a lo largo del tiempo. Como la corriente varía a lo largo del tiempo y no es continua, el calor generado en esta resistencia no va a ser el mismo todo el tiempo, sino que va a ir variando. Así que la tensión RMS, vuelvo a repetir, se define como la cantidad de calor generado en esta resistencia si la fuente de tensión fuese continua. Con esto claro, vamos a explicar ahora cómo se puede calcular la tensión RMS. Vamos a borrar. La tensión RMS tenemos que dividirla en dos tipos. Cuando hablamos de una señal senoidal y cuando hablamos de otro tipo de señales, como señales cuadradas, señales triangulares o otras señales más complejas. Vamos a poner otras. Para las señales senoidales hay una fórmula que os voy a poner aquí que se deduce de la fórmula primaria de tensión RMS. Esta es la fórmula más común, es la que veréis en todos los textos, pero yo, para los que queráis profundizar un poco más, os voy a explicarla completa. Mirad, en una onda senoidal, la tensión RMS, la VRMS, se define como la tensión pico por raíz de 2. Esta es la fórmula que vamos a utilizar la mayoría de las veces, puesto que en la red eléctrica la forma de tensión es un seno,
tenga más o menos armónicos, pero se puede aplicar la tensión RMS y de hecho es la que se aplica. Así que esta fórmula grabarla con fuego, puesto que esta es la fórmula que vamos a utilizar la mayoría de las veces. Para el resto de funciones que no sean una señal senoidal pura, de hecho, cuando medimos tensión de red, no deberíamos aplicar esta fórmula, porque la tensión de red tiene armónicos y ya no es una senoidal pura. Pero bueno, para el resto de funciones aplicaríamos la siguiente fórmula. La tensión RMS es... La fórmula es muy fácil acordarse de ella, porque su propio nombre lo indica. Os he dicho que RMS era raíz media al cuadrado, así que vamos a representar lo que sería una raíz media al cuadrado. Raíz media al cuadrado. Tenemos la raíz media y ahora vamos a hacer el cuadrado. ¿El cuadrado qué sería? Pues el número de muestras, o sea, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x, y así seguiríamos hasta xn al cuadrado. Esta fórmula, la fórmula que aplicamos cuando tenemos una señal senoidal, viene de esta, ¿vale? Y es que si nosotros introducimos en la fórmula madre la función seno, que sabéis que vamos a poner f de t, se define como la amplitud por seno de wt. Si nosotros esta función la introducimos en el concepto de tensión RMS, nos sale esta, ¿vale? Pero bueno, en esta clase no voy a tratar la matemática y el desarrollo de cómo la sacamos. Así que bueno, aquí tenéis cómo podéis calcular la tensión RMS para una onda senoidal y cómo podemos calcularla para el resto de ondas. Los multímetros, que sepáis que los multímetros, mira, vamos a dibujar, voy a borrar, vamos a dejar únicamente el circuito. Quiero explicar una cosa, los multímetros, cuando nosotros tenemos nuestro fluke, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro fluke y lo ponemos a medir tensión AC, cuando lo ponemos en VAC, si el multímetro es True RMS, si el multímetro es True RMS, lo que él hará internamente para calcular la tensión que nos muestra en la pantalla, los 230 voltios que nos pone en la pantalla, será la fórmula que hemos visto original, es decir, la fórmula de que la tensión RMS es 1 partido n por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿vale? Es lo que hará esto, ¿por qué? Porque True RMS significa RMS verdadero, es decir, que te calcula RMS para senos, para cuadrados, para triángulos. Entonces, en teoría, él internamente lo que está haciendo es esta fórmula, él está muestreando X número de muestras y luego está aplicando esta matemática, ¿vale? Esto es un detalle que me parece interesante y que quería explicar. Así que bueno, con este detalle visto, vamos a volver a nuestro circuito a calcular la corriente que fluye por él. ¿Vale? Otro detalle, si os fijáis antes, cuando hemos visto el circuito de continua, la flecha de la corriente la he puesto en un solo sentido. En un circuito alterna la pongo en ambos sentidos, ¿vale? Esto ya lo expliqué en otro vídeo, pero es algo que me molesta mucho, así que bueno. Bien, volvemos a donde estábamos. Vamos a calcular la corriente. La corriente en un circuito alterna que circula en la tensión RMS partido la resistencia. Así que como ya tenemos claro el concepto de tensión RMS y cómo podemos calcularla, pues vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo. En este ejemplo tenemos una señal senoidal, así que podemos aplicar la fórmula que hemos visto de que la tensión RMS es la tensión pico por raíz de 2. Muy bien, pues decimos que nuestra corriente va a ser la tensión RMS, es decir, la tensión pico, 2 voltios, por raíz de 2. Partido la resistencia. ¿Resistencia cuánto? Vamos a poner aquí voltios. ¿Resistencia cuánto? 10 ohmios. Esto quedaría como... Cogemos un momento que coja la calculadora. Y nada, pues vamos a poner 2 raíz de 2 partido a 10. Y nos da 0,28. 0,28 que no ponemos unidades, no ponemos ningún número sin unidades. 0,28 amperios. Estos 0,28 amperios son los que nosotros podemos utilizar si quisiéramos calcular la potencia. La potencia no es algo que pensar explicar en este vídeo, que si queréis os la puedo decir rápidamente,
pero recordad que en circuitos alternos, para calcular potencia, ya veremos que hay varios tipos de potencia, se utiliza esta corriente. No cometáis el error de calcularla con la tensión pico, siempre con la tensión RMS. Pizarra limpia, os he vuelto a dibujar la gráfica, el centro de este vídeo, el alma de este vídeo, yo diría. Y fijaros que a partir de esta gráfica, ya como resumen, os voy a recordar todo lo que hemos aprendido a calcular, que no son pocas cosas. Con respecto al eje horizontal, el eje del tiempo, en cuanto al tiempo, hemos aprendido a calcular la frecuencia, que os recuerdo que se mide en hercios, y el periodo, que os recuerdo que se mide en segundos. Y en cuanto al eje vertical, el eje de la tensión o voltaje, vamos a poner voltaje, hemos aprendido el concepto de tensión máxima, el concepto de tensión mínima, el concepto de tensión pico, el concepto de tensión pico a pico, el concepto de amplitud y el concepto de RMS. El RMS, por cierto, también he visto que lo llaman en algunos textos, he visto que lo llaman tensión eficaz, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es más correcto llamarlo como tensión RMS. Lo llaman tensión eficaz porque si lo pensáis lingüísticamente es la tensión eficaz, es decir, cuando quieres hacer un cálculo de potencia, realmente es el calor útil. La tensión RMS va a ser el calor útil, como ya he explicado antes haciendo la analogía entre un circuito continuo y un circuito alterno. La tensión RMS es la cantidad de calor útil, la cantidad de calor como si esa fuente de tensión fuera continua. Así que también en algunos textos lo llaman eficaz. Nada, con esto despido el vídeo, espero que hayan quedado claros todos estos conceptos. Si alguno tenéis dudas podéis echar para atrás y al principio parar las veces que haga falta, que por eso me gusta tanto hacerlo en YouTube. Y nada más, si tenéis alguna duda, sabéis que tenéis la caja de comentarios, me preguntáis todas las veces que sea necesario, que quiero que estos conceptos queden claros porque son la base y son el pilar para luego poder ir edificando y meternos en conceptos más complejos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!